Saludos, saludos, queridos amigos, hermanos, familia. Que el Señor Jesucristo pues les guarde en esta hermosa mañana. Tenemos las 11 de la mañana. Estamos transmitiendo pues una nueva conferencia, una nueva pues enseñanza. Vamos a analizar un tema muy importante, a los cuales pues muchas preguntas se han hecho a través de estos contextos. Uno de los temas más debatidos, pues creo que por todas las doctrinas que existen en la actualidad, pues es el bautizo. ¿Para qué es el bautizo? Nos ayuda a la salvación, nos ayuda a ser mejores, es un requisito, es un mandamiento, es una orden, es una enseñanza. ¿Qué nos enseña pues la Biblia acerca del bautismo? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos efectuar el bautismo? Efesios capítulo 4, verso 4 dice que hay un solo bautismo. Entonces, ¿cuál es ese bautismo? Debemos de analizarlo pues a través de la Escritura, de una forma pues sencilla, explícita e implícitamente. Vamos a hacer una exégesis a los textos y al tema pues también. El bautizo es para salvación. Ese pues ha sido una de las preguntas a los cuales pues yo formalicé una pregunta y no se me dio respuesta. Pues la verdad es de que ya que hay un solo bautizo, este es el bautizo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Mi pregunta fue pues clara, sencilla, contundente al mundo trinitario, a todos nuestros amigos pues que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto pues muy hermoso para la unicidad de Dios. Se dice pues que es una ordenanza o un mandato pues del Señor Jesucristo, lo cual encomendó o dejó pues a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dándole dándole inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está el cumplimiento de Mateo 28, 19? Para nuestros amigos pluralistas o nuestros amigos que hacen pues el bautizo de esa forma, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que haber pues un cumplimiento. Entonces vamos a ver qué nos enseña pues la Biblia, qué nos dice la Escritura. Ya que nosotros debemos de ir pues completamente apegados a lo que la Biblia dice. Si no está escrito pues en la Escritura, creo pues que es erróneo pues predicar, enseñar, decir, instruir bajo algo que la Biblia no dice. Entramos de lleno pues a nuestra conferencia el día de hoy. Bienvenidos, como siempre, pues que el Señor Jesucristo les guarde, les bendiga de una manera pues grande y sobreabundante, ¿va? No hablamos de dinero, no hablamos de nada por el estilo. Sin embargo, pues si Dios le quiere dar dinero
o casa, carros. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos? Todo va incluido pues en la bendición. Recuerde que la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás pues será añadido. ¿Por quién? Bueno, por Dios, porque a Él es que le pedimos, y eso es lo que nosotros buscamos, la bendición de Dios. Ahora, nosotros no buscamos riquezas así, tener dinero, tener propiedades, casas. No. Nosotros buscamos pues al Señor porque es bueno. Y para nosotros los cristianos, pues tener a Dios de nuestro lado, pues simple y sencillamente pues somos ricos. No necesitamos nada más. Solo necesitamos pues al Maestro de nuestro lado, y nosotros pues somos ricos, ya que con Él lo tenemos todo. Dice la Escritura pues que en Él estamos completos. Queremos analizar pues primeramente, el bautizo o el bautismo es para salvación o no es para salvación. Recuerden que la Escritura dice que por gracia somos salvos. Eso lo dice la Escritura, lo cual nosotros decimos amén. Dice: desde que creíste fuiste salvo y sellado con las jarras del Espíritu Santo, y nosotros decimos amén y amén. También dice: pues cree en el Señor Jesús y serás salvo, a lo cual pues nosotros decimos amén. Es Biblia. Aprovechando pues la situación, antes de entrar pues de lleno, quiero responder una pregunta que me hicieron de una forma pues veraz y sencilla. La pregunta la tenía aquí, pero vamos a dejarla para mostrarla pues, al final o en otra ocasión, ya que es una pregunta pues sencilla. Me pregunta pues una persona y me dice: señor Castro, ¿usted cree en el Hijo de Dios? Y yo le dije: amén, creo en el Hijo de Dios. Creo en el Padre. Como dice la Escritura, pues el Padre es mayor que el Hijo, simplemente por la palabra. Hijo y Padre es una cosa diferente. Cuando nosotros decimos, pues, el Hijo de Dios es la forma humana, la forma de la manifestación del Dios Todopoderoso. No tenemos ninguna contradicción. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos que Dios es Espíritu, la Biblia lo dice, y creemos también pues que este Dios, que es el único y es el Padre, se manifestó en forma de hombre. No es que entró en un hombre, esto no lo dice la Escritura. Esto pues ya fue combatido, fue una doctrina que surgió en los primeros siglos también, que muchos decían de que el Padre se había metido dentro de un hombre. No, esto la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne o en una forma humana, tomando pues una nueva forma de existencia, ya como hombre, sin dejar de ser el Dios invisible o el Dios todopoderoso. Recuerde que la Escritura dice pues que ese es un tema que vamos a tratar posteriormente. A Dios se le ha visto o no se le ha visto, según la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien pudo ver a Dios o es que realmente no lo ha visto. Allá pues por el libro de Daniel capítulo 7, si no estoy malo, pues dice de que Daniel vio a Dios y no solo lo vio, sino que lo describió, y lo describe pues como el anciano de días. También pues
Juan en el capítulo 4, pues si no me equivoco, también describe a Dios. Y tanto pues los unicitarios y los trinitarios coincidimos en algo, pues que el que está sentado en el trono es el Padre. Esto pues creo que las dos doctrinas coincidimos en lo mismo. Así es que este es otro tema, pues, pero primeramente queremos, estoy respondiendo a la pregunta que se me hizo, pues una pregunta simple y sencilla, a lo cual pues yo le digo amén, creemos en el Hijo de Dios. Y la Biblia describe al Hijo de Dios y describe pues, al Padre, también describe al Espíritu Santo. Esto no le quita pues, atributos a la doctrina unicitaria, ya que nosotros podemos demostrar bíblicamente, sencillamente. Ahora, ¿cómo explicar todo esto? Bueno, tenemos que buscar los contextos, que es lo que nos da respuesta a lo que nosotros estamos o queremos decir de una forma sencilla. Así que bienvenidos a nuestro canal, pues, La Unicidad de Dios. Estamos en Facebook, a través de nuestra plataforma Miguel Ángel Castro. Puede buscarnos, pues, allí, a través de nuestras plataformas. Puede buscarlos en TikTok, como La Unicidad de Dios 2. Nos puede buscar como Miguel Ángel Castro en TikTok y también nos puede buscar como La Unicidad de Dios, que es nuestra principal pues, página. Allí va a encontrar pues, el eslogan, La Unicidad de Dios. Cualquier comentario, cualquier consejo, cualquier crítica, cualquier algo pues que usted nos quiera decir, nos puede dejar aquí en la caja de comentarios. Con gusto le daremos respuesta a su comentario. Será pues un placer, un privilegio poder dar respuesta a cualquier inquietud o a cualquier pues, pregunta que se nos demande a través pues, de estos medios. Estamos listos para dar no solo defensa pues, a nuestra fe, sino respuesta a lo que tú quieras saber acerca de la unicidad de Dios. Recuerda, yo expliqué la vez pasada, hice un video acerca de qué es la unicidad de Dios, para que usted pues, pueda entender nuestra postura, nuestra enseñanza. Yo conozco pues, la doctrina trinitaria, así es que por ese sector pues, creo que estamos un poco ubicados. Solo hay pues, algunos aspectos pues, que creo que la doctrina trinitaria posteriormente pues, ha cambiado, no como yo la conocí anteriormente, pero creo que han hecho pues, algunas reformas o algunos cambios pues, a la doctrina. Así es que nos estamos apegando también al conocimiento de la doctrina. Por ejemplo, quería estudiar la doctrina pues, de los testigos de Jehová, pero esto no viene ni al caso, creo que es perder el tiempo. Sin embargo, pues hay algunos conocimientos que hemos obtenido a través pues, de todo lo que hacemos, a través de nuestras páginas. Gracias al Señor, pues, porque nos abre el entendimiento. Así es que vamos a analizar, vamos a ver primeramente pues cómo está nuestro sonido, el audio, la imagen. Bueno, estamos bien. Vamos a escuchar un poco de eco pues, por ahí porque estoy haciendo pues, un trabajo, entonces estoy poniéndole un poco de fondo, entonces se está grabando pues algo por ahí, entonces no vamos a interrumpir la música para que salga pues el video pulido, ¿va? Como decimos los salvadoreños. Así que ahí estamos pues, vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿El bautismo es para salvación o no?
Esa es la pregunta pues, que se hizo a través de la plataforma de Facebook. No tuvimos resultados, ya que yo hice una pregunta. Si el bautismo es para salvación, ¿en qué momento se efectúa el perdón de los pecados en el bautismo de Mateo 28, 19? Y aquí pues le he puesto yo Mateo 28, 19 versus pues, Hechos 2, 37, 38. ¿Será que Pedro pues cambió la forma de bautismo? ¿Será que los apóstoles pues denegaron la autoridad o el mandato, el mandamiento pues que el Señor Jesucristo les dio en Mateo 28, 19? ¿Será que no entendieron los apóstoles pues el mandato que el Señor les estaba dando? ¿O simple y sencillamente pues es como los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y es lo mismo que Jesús mandó hacer, ya que hallamos pues un solo texto de Mateo 28, 19 y está hablando pues de un nombre siempre, al igual que nosotros como lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, está dando pues un solo nombre. ¿Cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Te está dando un nombre. Entonces pues creo que es justo para todos pues, tener el conocimiento de la Escritura. Vamos a comenzar, primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿El nombre de quién? Aquí nos da un nombre. El nombre. Y cuando leemos pues, el siguiente o el anterior versículo, lo está hablando del Señor Jesucristo. Así es que por lo cual pues el nombre sería Jesús, Jesús el Cristo o Jesucristo, pues como tú te sientas cómodo. Bienvenidos pues los hermanos unicitarios, muchas gracias. Bien, yo quiero descifrar primeramente en Romanos capítulo 6, vamos a leer del 1 al 7 y queremos pues enfatizar para dar los contextos pues, del cual el apóstol Pablo pues, cita posteriormente pues, a lo que él mismo enseñó. Así es que recuerde pues que la Biblia no se puede contradecir, hay una ley de la no contradicción. Entonces vamos a analizar los textos para dar una forma, una respuesta clara, sencilla, veraz, transparente a través de los contextos. Romanos capítulo 6, verso 1, verso 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una de las preguntas pues, o las interrogantes más grandes es ¿cuándo morimos nosotros con Cristo? Primeramente, pues nosotros no le conocimos físicamente al Señor Jesucristo, pero a través de la enseñanza pues, o de la doctrina paulina, de la teología paulina, nos está diciendo que nosotros hemos muerto al pecado.
y cómo hemos muerto al pecado. Dice que cuando nosotros fuimos bautizados, y recuerde, siempre tiene que tener en mente el nombre. Recuerde esto, el nombre. Bajo este nombre, pues vamos a analizar todos los contextos que vienen posteriormente para poder decir pues, que el bautismo es para perdón de los pecados. Entonces la pregunta es, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, ¿dónde se efectúa el perdón de los pecados? Esa es la pregunta. Entonces vamos a analizar cómo es que nosotros fuimos muertos con Cristo y cómo nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Esto es lo que nos interesa, así que vamos a analizarlo, vamos a comenzar. Tenemos aquí Mateo 28, 19, nuestro texto base. Ya leímos pues Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, donde dice pues, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Así es que, ¿qué podemos decir? Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. O es que el Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo se llama Jesús, el mismo ser, el mismo Dios, la misma persona. Es lo que el Señor Jesucristo dijo, pues nos da a entender, ya que todos los contextos pues, posteriormente los vamos a analizar a la luz de la Escritura. Hechos capítulo 10, verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto lo puede leer usted también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Es sencillo, todo lo que los profetas hablaron era con respecto pues, al Espíritu de Cristo. Bien, si todo está pegado a un nombre o a la autoridad de aquel que mandó hacer esto, estamos hablando del bautismo, el Señor Jesucristo fue el que mandó hacer el bautizo, invocando su nombre. Así es que nosotros nos apegamos a la Escritura y nosotros decimos de que sin el bautismo no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón. Tú puedes creer, y la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y eres salvo, pero esto trae también un acto de obediencia. ¿Cómo te lo explico mejor? Una forma clara, sencilla de explicarte es, había un general que estaba pues completamente lleno pues, de lepra, de nombre Naamán, y viene pues a Eliseo, tiene un diálogo, pero al final pues el ayudante o el criado del profeta sale y le dice que el profeta no podía recibir a Naamán, un general sirio, y le dice pues, pero si tú vas al Jordán y te sumerges 7 veces, Dios lo iba a sanar. Y el hombre hace una declaración que es completamente pues, válida y dijo, no hay en Siria muchos ríos más limpios que el Jordán.
No había en otras regiones, pues, otro río más. ¿Por qué tenía que ser en el Jordán? Simple y sencillamente porque a Dios le pareció de esa manera. Ni usted ni yo no creo que seamos capaces de juzgar a Dios porque lo hizo de esa manera. Él es Dios y Él puede hacer pues todo lo que Él quiera. Pero a Dios pues le plació que lo iba a sanar en esas aguas. Ahora, tú has analizado que qué tal si Naamán no se sumerge o no entra a las aguas. ¿Serían esas aguas mágicas? ¿Serían pues esas aguas que tenían poder? Las aguas eran pues súper poderosas del Jordán. No. E incluso pues yo me atrevo a decir que era una de las aguas más sucias que habían para esa época. Sin embargo, pues la obediencia que Naamán, pues, a regañadientes y como en múrmura y como usted lo quiera decir, pues entra a las aguas y se zambullen 1, 2, 3, 4, hasta que llegan pues a las veces que se le dijo y ve que ya no tiene lepra otra más. Era un acto de obediencia. Esto era una sombra, ¿no? De lo que había de venir posteriormente con el bautismo. La piel pues, de aquel hombre se convierte como la de un bebé, dándonos a entender también que en el nuevo nacimiento dice que dejamos el viejo hombre. ¿Qué es lo que nace? Un nuevo hombre. Esto es lo que la Escritura nos dice, pues, la sombra y el cumplimiento en el bautismo. Si no fuera importante el bautismo en el nombre de Jesús, ¿por qué aparece en la Escritura? ¿Por qué tiene que aparecer el bautismo si la salvación es solo por creer? ¿Creer en qué? Creer en el Señor Jesucristo, creer que Él murió por nosotros, creer que Él murió en una cruz. Con esto bastaría, según lo que algunos textos nos dan a entender. Bastaría solo con eso, ya que el mismo escritor lo está poniendo a través de la Escritura, ¿no? Valga la redundancia. Dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Pero ¿cómo sería salvo? El mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versos 15 y verso 16, dice, y les dijo, id, lo mismo que encontramos en Mateo 28, 19, id, pero aquí hay prerrogativas. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, toda. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí entramos a un paréntesis. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Palabras literales del Señor Jesucristo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Dice que hay que bautizarse. ¿Qué hay que hacer para condenarse? Nada. No creas, no te bautices, no tengas arrepentimiento, no tienes nada. Y ya eres condenado. Sencillo. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser salvo? El texto lo está diciendo, que hay que ser bautizado. Ahora, no cualquier bautizo. Recuerde que había muchos bautizos, ¿no? O hay muchos bautizos. Hay tú ves pues sacerdotes, tú ves incluso pastores que agarran una ramita y por aspersión ya eres bautizado. Ahora, ¿en qué momentos pues de la aspersión y todo lo demás se recibe el perdón de los pecados? Si supuestamente hay un bautizo.
Tiene que ser por la Escritura, dice que tiene que ser sumergido. Y esto significa pues muerte y resurrección. Lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos explica Pablo allá en Gálatas, donde leímos, y Romanos también. Dice que morimos, porque Cristo murió y resucitó. Nosotros morimos en las aguas, venimos a la nueva vida como nuevo hombre, porque en nosotros se nos ha invocado un nombre, y este es el nombre de Dios, de acuerdo pues a Hechos capítulo 15, verso 14 y verso 15, de acuerdo a los profetas en el Antiguo Testamento, que por su nombre seríamos salvos. Entonces, ¿dónde está el nombre? Eso es lo interesante. Y es el buen nombre que se nos da a conocer en el bautismo. Santiago lo dice también, pues. Dice, no pecan ellos, dice, al invocar el buen nombre que se nos ha sido dado en el bautismo. Entonces, ¿cuál nombre? El único nombre que existe. El único, no hay otro nombre. Tú no puedes ir y sanar a alguien en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú no puedes ir a reprender un demonio en el nombre del Padre y del Espíritu Santo porque se te va a reír en la cara. Oh, pero hay un nombre. Y este nombre pues también dice que se nos ha dado en Hechos capítulo 4, verso 11 y verso 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Simple y sencilla. Ahora, Marcos 16:15 dice que hay que ser bautizado. Si tú no eres bautizado, y ojo, la Biblia lo dice, yo no lo digo yo, no lo dice el mundo pentecostal, no lo dice la doctrina unicitaria, no lo dicen los unicitarios, no lo dice la Biblia. Y creo que estos textos que yo tengo aquí en pantalla son los mismos que tú tienes a través de tu Biblia. Es lo mismo. Yo no me estoy saliendo de la Escritura. ¿Por qué el nombre? Porque solo hay un nombre. Y en Lucas capítulo 24, verso 47, apegado también a lo mismo, dice, y que se predicase en su nombre. ¿A quién es que nosotros predicamos? A Jesucristo. Hay una diferencia entre cristianos y evangélicos, católicos. Hay una diferencia bastante grande. Los cristianos nos apegamos a lo que la Escritura dice. Los evangélicos creo que creen en el Evangelio de quien lo dio. ¿Quién lo dio? El Señor Jesucristo. Pero no se apegan al Evangelio. Pero se nombran evangélicos cristianos. Y es aquí, pues, muy interesante que existe, pues, aquella diferencia. Porque Lucas capítulo 24 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que hizo la iglesia primitiva. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y ahora vamos para allá. En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Dice que es para el perdón de pecados. ¿Cómo nos arrepentimos? Tenemos que arrepentirnos primeramente de nuestros pecados, creer en el Señor y ser bautizados. ¿O es que acaso pues te quedaría solo con arrepentirte y creer? ¿Y crees tú que eso eres salvo? ¿O es que el bautismo es para salvación? Esto no lo dice el mundo pentecostal, la iglesia unicitaria, no, esto lo está diciendo la Escritura. Cuando tú lees Hechos capítulo 2, desde el 37, cuando llegas al 41, dice que a causa del arrepentimiento, a causa de creer y a causa de bautizarse, dice que estas personas que se bautizaron fueron añadidas a la iglesia. O sea que antes del bautismo no eran añadidos. Fueron añadidos a la iglesia o a la doctrina de los apóstoles después del bautismo. Y esto es lo que primeramente y explícitamente el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3, en el verso 5, dice, ¿va? Jesús le responde a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu. Porque yo he escuchado mucho que cuando dice agua, dice que se refiere a la palabra de Dios. Y el Espíritu es cuando tú comienzas pues la forma o la vida espiritual que vas a llevar. La Biblia no dice eso. Si tú crees que eso es lo que dice la Biblia, estás errado, estás equivocado, no has comprendido la Escritura. La Biblia es sencilla, pero también es clara. Y debemos pues acatar lo que en la Biblia está. Eso es sencillo. Gálatas capítulo 3, verso 26, 27, 28. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ahora, como ya somos bautizados, creemos, aceptamos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y ya nos bautizamos y ahora ya somos revestidos de Cristo. Ahora la Biblia dice que ya no hay judío, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, por la invocación de ese nombre. Tanto ese nombre se le fue invocado a los judíos como a los gentiles, los cuales somos nosotros. Y ahora ya no hay diferencia, ni griegos, ni judíos, ni gentiles, ni esclavos, ni mujeres, ni hombres. Con esto pues yo no estoy diciendo de que ahora, porque aquí menciona mujeres y todo lo demás, tienen los mismos ministerios dentro de la doctrina. Esto es otro tema.
porque vemos hoy en día pues mujeres que son pastoras. Tenemos que ir, pues, ¿qué dice la Escritura? Si es apoyado el ministerio de la mujer como pastora, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay algo que apoye el ministerio de la mujer como pastora o no lo hay? Pero estos pues son temas aparte. Lo que nos importa ahorita pues, no es si tú eres pastor, pastora. Ahora, tú, ¿qué le enseñas a los feligreses? En este caso, pues vamos a ir a tu iglesia, porque así se conoce. Entonces, ¿qué les estás enseñando? ¿Cuál bautismo practicas tú? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tendrías que dar un contexto, porque nosotros pues te exigimos, ¿no? Ya nos pedimos, ¿no? Ahora exigimos, pues, ¿dónde está el cumplimiento de Mateo 28, 19? Y si el bautismo es para perdón de pecados, ¿en qué momento pues, se efectúa el perdón de pecados en Mateo 28, 19? ¿Hay alguien bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Hay alguien en la Escritura que haya bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Enseñó eso la iglesia primitiva? ¿O la iglesia primitiva mandó y enseñó a hacer el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados? ¿Dónde se efectúa el perdón de pecados? En el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo es simple y sencillamente donde es invocado ese nombre maravilloso, el cual es el nombre de Dios. Es sencillo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo? Cuando ya eres anexado a la iglesia del Señor Jesucristo, a la doctrina de los apóstoles, que es lo que enseñaron. Sin arrepentimiento y sin conversión y sin bautismo, no hay perdón de pecados. Tú te puedes arrepentir, tú te puedes convertir al Evangelio y tus pecados no han sido perdonados. Ahora, ¿cuándo es que se te da validez a tu arrepentimiento, a tu conversión? La forma de creer es a través del bautizo, y no cualquier bautizo. El bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos el contexto de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, el contexto nos está hablando pues, de Noé, el arca, y los que fueron salvados. Otra vez la sombra y la figura que trae Pedro al bautismo. Y estos que fueron salvados, dice que fueron salvados por el agua, no por el arca, sino por el agua. Que el agua fue que empujó el arca hasta que llegó a un punto de que ellos pudieran salir y de esa manera fueron salvados. Eso es lo que dice el contexto. Ahora mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora, nos, porque muchos dicen nos salva. Aquí póngale la S que me le quitó y dice nos salva.
Y añade el apóstol Pedro, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Los deseos. Nosotros nos siguen gustando, pues, las mujeres, claro que sí, somos varones, somos hombres. Sería difícil, pues, decir que si tú le preguntas, pues, a un hombre que sea cristiano y todo lo demás, ¿a usted le gustan las mujeres? Te va a responder que sí, por supuesto que sí. Eso no lo puede quitar el bautizo. El mal pensamiento que nosotros tenemos, las malas acciones, las malas obras que nos salen, eso está a flor de piel. El apóstol Pedro pues fue claro al decir en representación anteriormente a Noé, el arca, y a la familia de él que fue salva por el agua. Ahora está trayendo en representación eso. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hechos capítulo 11, verso 17 dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice Pedro, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Recuerden que el contexto en capítulo 10, en el capítulo 10, versos 41 y 47, el apóstol Pedro llega donde Cornelio porque Cornelio tuvo una visión y veía un ángel. Y el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones, tus ofrendas y todo lo que has hecho ha subido a Dios. O sea que era un hombre justo, piadoso, daba limosna, ayudaba al prójimo, al menesteroso, pero le faltaba algo. Y debido a ese algo, el ángel le dice, pues manda a traer o manda a buscar a Pedro. Él está en tal parte, donde la casa de Simón, el curtidor, y le da todas las coordenadas. Cornelio pues manda a traer a Pedro. Dios habla con Pedro primeramente, antes que lleguen a la puerta, dice que Dios ya había hablado con Pedro. Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio lo sale a encontrar y se le arrodilla. Pedro le dice, no hagas eso, mira que yo también soy hombre como tú, eran iguales. Y esto mismo vemos pues con el ángel, el apóstol Juan, se arrodilla ante el ángel y le dice, no hagas eso, mira que soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Un ángel. Ahora pues tenemos hombres que les gusta que les besen los zapatos, que les besen la mano. Pero esto no enseña la escritura. Esto está pues de sobra, ¿no? Para quien no cree, pues, está bien, si lo quiere hacer de esa manera, está bien. Pero el apóstol Pedro pues está diciendo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice que para que pudiese estorbar a Dios. En pocas palabras, pues imagínense si el apóstol Pedro se hubiera puesto, Señor, ellos no tienen derecho, nosotros somos judíos al igual que tú. Nosotros te conocimos, nosotros anduvimos contigo, ¿por qué estos no tienen derecho a nada? Pues eran gentiles. Sin embargo, pues desde el capítulo 10 en adelante vemos cómo Dios, el mismo Dios que trató con los judíos, hace trato también con los gentiles. Y esto es como dice pues, los profetas, tal como dice el capítulo 15 de Hechos, de este dan testimonio los profetas. Y también dice que
al final restauraría todo eso. Esto lo encontramos en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, para que usted lo lea en contexto, que esto ya estaba escrito miles de años atrás. Hechos capítulo 11, verso 18 dice: entonces, oídas de estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, siendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿Cuándo? Cuando se nos invocó el nombre de Jesucristo. ¿Dónde? En el bautismo, en el nombre de Jesucristo. A partir de ese momento, pues, nuestros pecados dice que fueron perdonados por haber creído, por haber arrepentido, y ahora pues somos bautizados en el nombre del Dios que visitó tanto a los judíos como gentiles. Hechos capítulo 5, verso 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En quién debemos de confiar entonces, si no es en el Señor Jesucristo? Llegamos, creemos, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios por todos los pecados que hayamos hecho, nos bautizamos y dice que nuestros pecados son perdonados, y posteriormente, como ya fueron perdonados, creímos, nos arrepentimos, dice que somos agregados a la iglesia. Sin esto no perteneces a la iglesia de Cristo, dice la Escritura. Esto no lo dice Miguel Castro, esto no lo dice los unicitarios, esto no lo dice pues la iglesia pentecostal. Esto lo dice tu Biblia. Y si tú no le crees a tu Biblia, estás errando la palabra. Porque tú andas una Biblia, no en tus manos. Ahora pues la gente la porta en distintos lugares. Aparte de cargarla pues, debajo del hombro, la carga pues, en la espalda, la anda por delante. Pero esto es lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 10, verso 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿De quién? De Pedro. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Dijo que había que creer, dijo que había que arrepentirse y dijo que había que bautizarse. En el verso 48, como ya creyeron, se arrepintieron, dice que ahora les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos, Cornelio y su familia, le rogase que se quedasen unos días más. Y en Hechos capítulo 9, verso 17, Ananías, el que fue a orar por Saulo, le impone las manos. Saulo sana de sus ojos debido pues, a la visión que tuvo con el Señor Jesucristo. Le dice: Ananías fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y tenemos dos casos también aquí, en donde primeramente, tanto los gentiles del capítulo 10 como Pablo, o Saulo en este caso, que era judío, primero fueron llenos del Espíritu Santo y después fueron bautizados en el nombre de Jesús. Como dije al principio, ¿quién somos nosotros para criticar, juzgar, señalar a Dios que no es así como Él lo hizo, o no lo tenía que hacer así como Él lo hizo? Si Él es Dios, ¿y quiénes somos nosotros? Él puede hacer de la manera como le haya placido, como le plazca o como le va a placer. En Hechos capítulo 22, verso 16 dice, ¿ahora qué esperas? Ahora ya están en el bautismo, ya recibió al Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su nueva conversión, ya creyó, porque él no creía en Jesucristo. Ahora vemos el cumplimiento de Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, como ya creyó, ya se arrepintió, ya confesó sus pecados y todo lo demás, dice, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El nombre, siempre va el nombre. En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, aquí viene entrando ya todos los contextos, y dice, Pedro les dijo, arrepentidos, o sea, arrepiéntanse, conviértanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dando a entender que si tú crees en el Señor Jesús, la Escritura dice que eres salvo. Y eres salvo por gracia, no por obras. Que yo soy bueno, que yo tengo buena dádiva para mi prójimo, que ayudo al menesteroso. ¿No? Dice que no voy a ser salvo por eso. O sea, es una obra mía, personal. Es mi decisión ser bueno, ser mala persona. Puedo ver a mi prójimo tirado y pasar de largo, al igual que la historia que nos cuenta la Biblia, pues del samaritano. Entonces, es nuestra decisión, pero no vamos a ser salvos. Pero cuando nosotros leemos, ya leímos pues, Marcos capítulo 16, versos 15, 16 y 17. Ahora estamos en Hechos capítulo 38, donde Pedro dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora viene el perdón. Ahora mi pregunta fue, ¿en qué momento Mateo 28, 19 nos enseña el arrepentimiento, el perdón, y dónde es que nuestros pecados son perdonados? Porque Hechos sí lo dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando seguimos leyendo, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, que era lo que estaba predicando Pedro, porque ellos bien llegados, dice, con un corazón roto, compungido, quebrantado, herido, sangrado, y le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles que estaban allí, le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya que Pedro les había dicho que ellos eran culpables por lo que habían hecho. Entonces ellos dicen que se arrepintieron, creyeron en el Señor Jesucristo.
Y después preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes eran estas 3,000 personas? Los que fueron bautizados, los que creyeron y se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesucristo y fueron añadidos a la iglesia de Jesucristo. ¿Claro? Muy claro. Dice el versículo 42, estos que se arrepintieron, que creyeron, confesaron sus pecados, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, como iglesia. Ahora ya pertenecen a la iglesia. ¿Qué es compartir el pan? Está hablando de la Santa Cena, pero esto pues es otro tema. Así es que en Hechos capítulo 15, verso 14, en uno de los concilios, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar a ellos pueblos para su nombre. ¿Cuál Dios? Aquel Dios al cual se le fue invocado. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús, que es lo que fue invocado sobre judíos y gentiles. En Hechos capítulo 15, de 17 al 18 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Esto lo encuentra pues en Amós 9, versículos 11 y 12. Hechos capítulo 19, verso 4 dijo Pablo, Juan, porque el contexto siempre va que Pablo le pregunta a los seguidores de Juan el Bautista, ¿no?, que si habían sido bautizados, y ellos dijeron de que sí. Y le dijo, ¿cómo fueron bautizados? Dijo, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, Juan ciertamente bautizó para arrepentimiento. Ahora Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados de ellos. Hechos capítulo 19, verso 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y bajo este nombre es que toda la doctrina está formulada, está hecha, está diseñada con ese maravilloso nombre. Hechos capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que oyeron? Bueno, que Pablo les predicó y les dijo de que Juan había bautizado para arrepentimiento, pero que el perdón de los pecados estaba en el bautismo en el nombre de Jesús, y que allí los pecados les iban a ser perdonados. Entonces dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque creyeron, se arrepintieron, confesaron sus pecados también y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué? Porque el contexto dice de que Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ahora Pablo les impone las manos, les predica,
Y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ya fueron bautizados. Sencillo, fácil de entender a la luz de la Escritura. Eso es lo que la Biblia nos dice. De una forma sencilla, pero que podemos entender. No una doctrina confusa, no textos confusos que te dejan confundido, no hayas qué hacer ni qué decir, te sientes atado. Entonces, cuando yo presento Mateo 28, 19, Dios tiene un nombre. Y dice en el nombre, no en los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sencillo. Estamos hablando de lo mismo. Ahora, sí, el bautismo es para el perdón de pecados. Si tú no eres bautizado en el nombre de Jesucristo, tus pecados no son perdonados o no han sido perdonados. Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia nos enseña. Así es que, querido amigo, querido hermano, hemos llegado al final de esta pequeña charla. Es lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Solo hay un bautismo, de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 4. Solo hay un Dios, de acuerdo a Efesios 4, 5. Un Señor, Efesios 4, 4. Todo va pegado a la luz de la Escritura. El apóstol Pablo pues no se puede contradecir a lo que él enseñó. Por ahí pues he hecho una respuesta también pues a 2 de Corintios capítulo 13 verso 14. Ya he dado muchas respuestas a todo eso, pero lo vamos a presentar de otro ángulo más específico, en donde vamos a ver pues que el apóstol Pablo menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no está hablando de una Trinidad ni tampoco está hablando pues de 3 personas en un ser. Esto la Biblia no lo enseña. Así es que, queridos amigos, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestra conferencia el día de hoy. Gracias a todos pues por habernos acompañado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Guarda pues los textos, estúdialos. Y dime, si tú eres pues bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues lastimosamente no estás bautizado primeramente, y libre de eso, tus pecados no han sido perdonados. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos veremos pues en una próxima audición. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.